Ahí está. 20:15 y pita el árbitro. En marcha el juego entre Libertad y Atlético Tembetalí, fecha 17, Copa de Primera. Tigo Bank, que empezamos a vivir a través de Tigo Sports. Ahí está Rodrigo Villalba, tocó para Martínez, le quedó a Campuzano para la zurda, está el primero, tiró a colocar, rozando el poste derecho. La mejor llegada no quedó del partido para Libertad, lo tuvo Campuzano con ese zurdazo. Y habíamos mencionado que no arrancaba Libertad. Bueno, arrancó desde el sector derecho, fue generando situaciones. Ramírez se mostraba como opción, Villalba. Sí, Pablo. A Libertad, por ejemplo, hasta antes de este partido le faltaban 75 minutos. Qué buena pelota para Rodrigo Rojas, salió Morínigo, llegó el arquero con lo justo Rodrigo Morínigo cuando atropellaba a Juan Rodrigo Rojas. Qué buena pelota filtrada buscándolo a Rodrigo. Dos jugadas similares. Va Melgarejo, Melgarejo que viene bajo Melgarejo, no tuvo recorrido en la pierna derecha y además Chena había dado el paso adelante, se quedó con la pelota el arquero de Tembetalí. El partido se hizo de ida y vuelta, Barrientos. Y se quedó por el camino también Chena. La toma de distancia como para buscar el lateral directamente al área, donde espera Tacuara, donde espera Lorenzo, donde está Rodrigo Villalba. Vino para Tacuara, Tacuara cubría, la peinaron, le quedó Villalba media vuelta. Lorenzo en el camino se encontró con esa pelota. Después remata y se va por encima del travesaño y hay córner, valía todo. Lo vi al árbitro levantar el brazo, pensé que era un offside, no, lo que marcaba era que rozó en alguien y llegó Libertad. Ahí se va a colocar. Lo de la lluvia fue solamente Amagó. una amenaza. El remate al arco de Martínez, el arquero Chena en 2 tiempos. Tapa Chena, un zurdazo del Chori Martínez. Bueno, necesitaba acción el arquero de Tembetalí, la tuvo. Acá se lamenta Melgarejo, se lamenta la gente de Libertad por esta situación. Sí, primero el córner. Córner que prepara Martínez, el centro que va a la zona de Chena. Manotazo del arquero, la pelota que vuelve al medio, Chena que se va revolcando. Despeje después. Hicieron trabajar a Chena. Libertad por arriba, generando un susto en la defensa de Tembetalí, que ahora sale, toca Esteche. Cuando va Roque Santa Cruz, de espaldas al área, abre por el costado derecho con Martínez, ahora va Ramírez, la marca de Candia, centro de Ramírez, la pegó Lorenzo, metió el arquero, cubre Denis Colmán, nadie para empujarla. Se volvían locos, se desesperaban los hinchas liberteños porque la pelota quedó viva en el área. Esta sí fue clara para Libertad. Qué cabezazo metió Aguilar, el centro desde la derecha, que lo termina sacando, no hubo buena cobertura de Candia. Aguilar quedó fuera del área. Ramírez que levanta, Santa Cruz de cabeza, atropella a Aguilar, le quedó para la zurda, remata desviado y afuera, en la que pudo haber sido la última para el Gumareno. Iba a ser el gol de la victoria, lo tuvo en los pies Aguilar, estaba Viera, estaba Roque, estaba Alcaraz, estaban todos allí en esa zona. Termina bajando Roque Santa Cruz, acá está Super Ramírez con el centro. Cuando no abundan las ideas, Denis Colmán que intenta, pita el árbitro y terminó el partido. Final del compromiso en la Huerta. 0 para Libertad, 0 para Atlético Tembetalí.